Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores, jóvenes amigos. Yo soy Ludovico Videla, soy promotor de este encuentro que lo hemos bautizado Defendiendo la Libertad en España. Mi iniciativa parte de la gran insatisfacción que tengo sobre el funcionamiento de la democracia en la Argentina. Como ustedes saben, la democracia es un sistema básicamente para elegir a los gobernantes. Y acá en la Argentina funciona al revés. Como decía hace unos años el profesor Zanotti, tenemos una verdadera caquistocracia, que es el gobierno de los peores. El presidente se ufana y dice que el actual no es un gobierno de políticos, sino que es un gobierno de científicos. En realidad es un gobierno de ineptos. Entonces nos pareció interesante invitar a los amigos de Vox, que tienen una experiencia notable, llamativa, iluminadora para nosotros, para que nos cuente su experiencia en España. El invitado principal de hoy es Javier Ortega Smith, abogado español, argentino, colegiado en Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá y que ha completado su formación universitaria en la práctica jurídica de ICADE. Ha sido el responsable jurídico de la Fundación de NAES para la Defensa de la Nación Española y ha formado parte del Cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra. Hay que llevarse bien con él porque aparte de montañero, es buceador, nadador y karateca. Actualmente es secretario general de Vox, encabezado con el equipo jurídico de Vox la acusación popular frente a los golpistas de Cataluña en el Tribunal Supremo. También ostenta el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid como portavoz del grupo Vox, allí, y diputado nacional del Congreso de los Diputados de España, donde participa además en las comisiones de Interior y Justicia. Nos acompaña también, que va a dialogar con Javier, Ignacio Brach, licenciado en Historia por la Universidad de El Salvador, miembro de número de la Academia Argentina de la Historia, miembro también de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación y del Instituto Cultural Argentino Uruguayo, entre otros. Ha publicado diversos libros y artículos en diarios y revistas. Finalmente, el dueño de casa, Segundo Carafi, tiene 23 años, es estudiante de Economía en la Universidad de Buenos Aires, miembro directivo del partido NOS Argentina y cofundador y presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur. Segundo, trabaja desde muy joven generando actividades y formando jóvenes para dar la batalla cultural, involucrándose activamente en actividades políticas parroquiales y en ONGs. Justamente el Grupo Cruz del Sur o la Fundación Cruz del Sur, el Centro de Estudios Cruz del Sur, es un centro de estudios formado por jóvenes con el objetivo de formar personas para buscar la verdad sin ideologismos, intentando conocer y comprender la realidad de nuestro país, de nuestras raíces y de nuestra historia, buscando la justicia verdadera, terminando con odios y venganzas, amando y comprometiéndose con nuestra patria. Cruz del Sur nace para hacer frente a la revolución cultural que ataca todo Occidente y en los últimos años ha avanzado de forma feroz en la Argentina y en toda Latinoamérica. Desde su creación ha realizado congresos multitudinarios, cursos de formación, conferencias online y demás actividades. Van a dialogar entre aproximadamente 60 minutos y después vamos a tener unos minutos de preguntas que va a manejar Segundo Carafi. Le doy la palabra entonces a nuestro invitado especial, don Javier Ortega Smith. Javier. Pues Ludovico, muchísimas gracias también a Ignacio, a Segundo, al Centro de Estudios Cruz del Sur por esta invitación y como teníamos establecido vamos a intentar en un tiempo que no cansemos a nuestros oyentes transmitirles cuál es la idea central que nos mueve en esta que creo que es
una batalla por la libertad en todo el mundo. Creo que es la única manera en que vamos a estar, sin ningún lugar a dudas, centrados en el problema. No podemos perder el tiempo. Hay quienes han decidido, desde diferentes organismos internacionales, plantar una batalla clara contra la libertad en todo el mundo y contra lo que significan los valores. Valores que son, sin ningún lugar a dudas, los que han hecho que podamos hablar de una civilización, de una cultura, de un sentimiento que nos une a todos, que es el sentimiento de amor a nuestra familia, a nuestra patria, a la vida y a nuestro entorno. Eso que algunos, de una manera indisimulada, están queriendo destruir por unas viejas políticas del marxismo, del comunismo, del totalitarismo, del populismo, llamémoslo como queramos. Son tan viejas como todos esos regímenes que han causado a lo largo de la historia más de 100 millones de muertos, pero que su principal peligro está en su capacidad de reinventarse constantemente, de irse adaptando a sus propios fracasos. Daba igual que cayera el muro de Berlín, cambiarían el discurso, ya no habría una lucha de clases, habría una lucha de géneros. Daba igual que hayan fracasado en todas las naciones desde el punto de vista económico y social. La culpa la tienen los imperialismos, siempre el enemigo está fuera, nunca son responsables de su fracaso. Y en esas estamos. Aquí les hablo desde una de las salas que tenemos de trabajo el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados de Vox, tercera fuerza política nacional. Y me gustaría empezar con una frase que nuestro portavoz, Iván Espinosa, manifestó el otro día en el pleno del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Terminó su intervención diciendo: Vox, no estamos solos. Lo que ocurre es que solo queda Vox. Y esto queremos hacerles a todos ustedes partícipes porque nos consta que también en Argentina, como en Venezuela, como en Chile, como en Nicaragua, como en México, como en tantas naciones hermanas de Hispanoamérica, hay muchos que creen estar solos, pero que piensen que solo quedan ellos. Ellos junto a miles, millones de compatriotas, millones de hombres y mujeres que en todo el mundo queremos seguir siendo libres para poder pensar en libertad, para poder vivir en libertad, para poder defender esos valores a los que hacía referencia antes. Por tanto, nosotros sabemos que dentro del hemiciclo, dentro del Congreso de los Diputados, estamos solos. Nadie, absolutamente nadie, nos apoya. Cuando hemos planteado una moción de censura contra este gobierno criminal, responsable de más de 50.000 muertos, que abandonó y que engañó a los españoles, que mintió sobre el número de muertos, que mintió sobre la amenaza del coronavirus, que ocultó en aras a seguir aplicando su agenda ideológica de la ideología de género, el 8M, ocultó la pandemia y los datos que tenían en aquel momento, que hubieran evitado muchas muertes. Un gobierno que ha llevado en estos momentos por unos confinamientos masivos, por unas restricciones a las libertades más elementales, sin haber acertado en ninguna de las medidas de control sanitario, ni el control en aeropuertos, ni los test masivos, ni la protección a las poblaciones más vulnerables, han sido capaces de parar esta pandemia o al menos haber logrado mitigar, como muchos otros países de nuestro entorno han logrado unos ratios de menor contagio y de menor muerte. Y además está llevando a la ruina social y económica a España, con una caída que se atisba ya en una caída de un 18% del Producto Interior Bruto, hasta niveles que hacía décadas que no llegábamos y que costará muchas décadas levantar. Voy terminando porque la idea es entrar en ese coloquio de preguntas-respuestas, pero me gustaría que fuéramos conscientes de que no estamos solos, pero que desgraciadamente quienes quieren destruir esos valores, esa libertad, lo que significa la democracia, lo que significa la propiedad privada, tienen algo que hay que reconocérselo.
que son perseverantes y que además no tienen ningún reparo en salir a la calle, en dedicar todos sus esfuerzos para sus objetivos, cuando una inmensa mayoría de la población silenciosa les permite seguir avanzando. Este ha sido el gran problema. Y lo fue en España, y esa es probablemente la razón principal por la que nació este proyecto político, que no me gusta llamarlo partido político, porque realmente es un proyecto, primero, de rescate urgente de la nación y segundo, de reconstrucción nacional. Nació precisamente por la cobardía y el silencio de los partidos políticos que decían defender esos valores: la unidad de la nación, la libertad, la propiedad privada, el respeto a una educación libre, el respeto a un pensamiento y a una memoria sobre nuestra historia sin que estuviera escrita en un discurso oficial. Tantas y tantas cosas que nadie estaba defendiendo, por mucho que se colgaran las etiquetas de derecha o de defensa de partidos nacionales. Había una orfandad terrible. Y esa orfandad nos llevó, por un acto de responsabilidad, a apartar nuestras tareas diarias. Tuvimos que colgar la toga a los abogados, dejaron sus proyectos los arquitectos, los historiadores, y nos embarcamos en esta lucha de la que prácticamente todos éramos nuevos, ninguno habíamos sido políticos, pero algo nos dijo que aunque éramos muy poquitos, 25 en octubre, noviembre del año 2013, hoy más de 60.000 afiliados, tercera fuerza política, estamos con presencia y grupo parlamentario en 11 parlamentos autonómicos, en más de 500 ayuntamientos más importantes, tercera fuerza política, como he dicho, a nivel nacional, con grupo en el Parlamento Europeo, con diputaciones provinciales y con una proyección de ser ya, en estos momentos, la única oposición que hay a lo que llamaríamos el consenso socialdemócrata, el gobierno socialcomunista, que son los que están en el gobierno, pero que están con unos socios todavía más peligrosos, que son los filoetarras, es decir, Bildu, ETA, los herederos de la banda terrorista ETA en las instituciones. Están los separatistas, los que quieren romper a España en 1000 pedazos, tanto en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Valencia, en Baleares, y están los comunistas de bolivarianos, que bebieron de las fuentes de Hugo Chávez en Venezuela, que han tenido el apoyo financiero de narcodictaduras. Eso es lo que conforma el gobierno. Y además, con el silencio o con la condescendencia o con la cobardía de otros partidos, como puede ser el Partido Popular o Ciudadanos, que han demostrado su absoluta inutilidad y su absoluta cobardía para hacer frente. Termino, por tanto, para entrar en ese coloquio. Creo que Argentina, la Argentina, mi segunda nación, lo dije el verano pasado, en agosto pasado, no, el anterior, cuando tuve la oportunidad de dar una charla al respecto, creo que tiene y se enfrenta a los mismos riesgos, a los mismos peligros y tiene las mismas oportunidades. Es cuestión de que el número suficiente de argentinos valientes se ponga en pie y decida construir una opción política valiente, rompiendo las amarras con todo lo que significa el partidismo, esa aristocracia de los peores, de los necios, de los corruptos, de todos aquellos que solo entienden la política para enriquecerse ellos, para los chanchullos, para las coimas, para los chiringuitos que llamamos aquí en España, para todas sus organizaciones y para todos sus amigos y demás beneficiados de la política, y dar un salto de generosidad, de patriotismo, de vocación, de servicio. Y la Argentina tiene capacidad cultural, recursos naturales, historia y personas decentes suficientes para que sea una nación grande en la que los argentinos puedan vivir, puedan trabajar en libertad. Pero hace falta ponerse en pie y luchar por conseguirlo. No nos van a regalar nada, pero nosotros decimos que es posible. Voy a terminar con una idea fuerza. Nosotros, cuando en torno a una mesa 25 decidimos que había que crear una fuerza política, un proyecto, un movimiento social, como lo que representa en estos momentos Vox, tuvimos claro que íbamos a una carrera muy difícil, con mucho riesgo, pero no hemos dudado nunca, ni lo dudamos en este momento,
que tenemos la responsabilidad, y la vamos a asumir, de gobernar más pronto que tarde esta nación, y queremos estar preparados para ello. Así que cuando uno sabe que asume una responsabilidad histórica, como va a ser reconstruir España de arriba abajo, cada día nuestro trabajo es de máxima entrega, de máximo sacrificio, y jamás admitimos dar un paso atrás. Por tanto, creo que la Argentina tiene que luchar en esa misma dirección, y seguro que lo va a conseguir. Javier, gracias. La verdad que muy clara tu definición de Vox, del momento político que está viviendo España, y aunque parezca curioso, me voy a autorreferenciar para ingresar en la temática. Yo escribí un artículo luego de las elecciones en Andalucía, en la Gaceta Mercantil, para aquellos que quieran consultarlo, en diciembre del 2018, que lo titulé Una nueva voz en España. Sin duda que no era una nueva voz, pero era una voz que surgía de una inmensa mayoría, a mi criterio, silenciosa, que no encontraba un referente, y que encontró en Vox justamente la motivación de la defensa de esos valores que estaban sin que alguien los defendiera y los encarnara. Esto implicó, y sigue hasta el día de hoy, no solo en España, sino inclusive en los medios argentinos, en la demonización de Vox. Demonización de ultraderecha, los calificativos es el mínimo, para arriba. Si uno considera los postulados que levanta Vox en la defensa de estos valores y en la defensa de la idea de la nación española, encuentra defensa del orden constitucional, de aquella Constitución del 78, defensa del orden constitucional y de la monarquía parlamentaria, defensa de esta unidad de España que es inquebrantable por la Constitución y sus propias raíces, defensa de la libertad del niño por nacer, rechazo a la ideología de género, que como tú bien lo señalaste, trocaron la lucha de clases por la lucha de sexos, siempre reinventándose, ahora con el título de los progresistas o los socialismos del siglo XXI. Defensa de la libertad lingüística, es decir, que se pueda hablar el español en toda España, cosa que no sucede en algunas autonomías o que combate al español. Defensa de la libertad educativa, es decir, y aquí me viene a la memoria una declaración de la actual ministra de Educación, Celaá, cuando dijo aquello de que los padres no son dueños de sus hijos. No, evidentemente los hijos no son propiedad como un bien de los padres. Ahora bien, tienen entidad propia los hijos. Pero si alguien tiene, como bien lo señala Vox, la obligación y el derecho a orientar esa educación son los padres y no el Estado. Hago esta introducción porque creo que Vox es un referente para toda Hispanoamérica. Además, quizás sea la única fuerza política en España que ha reivindicado en profundidad el sentido de la hispanidad, de lo que implica eso en el legado cultural de España, de Hispanoamérica, que incluyo allí a los Estados Unidos, donde ese legado de ese encuentro de dos mundos y el surgimiento de un nuevo mundo que hizo diferente a España, Occidente y América, producto del mestizaje cultural y de sangre, es inquebrantable en el legado de la lengua, de la fe mayoritaria, de la cultura. Y Vox es la única fuerza política, a mi criterio, que hoy enarbola esas banderas. Bien decías, Javier, la claudicación de algunas fuerzas políticas que supuestamente enarbolaban estas banderas.
Y acá voy a un tema coyuntural. Luego de la moción de censura, o en la moción de censura, hemos visto el ataque furibundo por parte del titular del Partido Popular, Pablo Casado, en las Cortes, hacia Abascal y hacia Vox. Cuando vemos que si el Partido Popular gobierna hoy en Madrid, en la región, en la comunidad autónoma de Madrid, en Murcia o en Andalucía, es justamente por esta bisagra que produjo Vox al surgir y al convertirse en tercera fuerza nacional, que le permitió, en el caso de Andalucía, desbancar al Partido Socialista, que hacía más de 36 o 36 años que gobernaba allí. ¿A qué consideras tú que esta manifestación tan ensañada por parte de Casado hacia Abascal y hacia Vox la semana pasada? Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a intentar ir rápido en todas las preguntas porque así nos da más juego a tocar más temas. En primer lugar, es cierto, la demonización ha sido tremenda. Probablemente no ha habido ningún partido en España en décadas o desde que se aprobó la Constitución, ninguno, lo decimos con total seguridad, que haya recibido un ataque más duro, más generalizado por todos los medios de comunicación y por todo el resto de partidos. Había que demonizarnos, había que estigmatizarnos, pero eso es parte de la estrategia que ha utilizado siempre la extrema izquierda y quienes, sin saberlo, al final les han comprado esa mercancía de propaganda. Cuando hay riesgo de que un grupo político, una idea política como la nuestra, pueda hacerles mover la silla, como decimos vulgarmente, o pueda socavarles los cimientos de sus propios intereses, esto les pone muy nerviosos, les preocupa. Y la realidad es que tenían que intentar callarnos la boca, tenían que intentar... perdón, no sé si se me oye o se ha cortado la comunicación. Se oye, perfecto. Tenían que intentar callarnos, que nuestro mensaje no llegase. Si nosotros defendíamos y defendemos la unidad de España, nos ponen encima la etiqueta de fascistas, ultras, para que nadie nos escuche, pensando que detrás de nosotros viene algo así como Mussolini o Hitler en reencarnación. Si nosotros decimos que queremos una inmigración, pero que la queremos una migración legal, controlada, sin asaltar nuestras fronteras, nos ponen rápidamente la etiqueta de xenófobos, racistas. Si nosotros decimos que queremos igualdad entre hombres y mujeres, que las leyes protejan por igual a ambos y que se luche contra todo tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar, sea esta provocada por un hombre, por una mujer, contra un homosexual o contra un heterosexual, por un adulto contra un niño o viceversa, nos ponían la etiqueta de que éramos homófobos, de que además no protegíamos a las mujeres o no protegíamos a los más débiles. Si hablábamos de defender la Constitución, el Estado de Derecho, la división de poderes y la justicia independiente, nos tapaban la boca diciendo que lo que éramos unos totalitarios, que no entendíamos la diversidad en España, etcétera, etcétera. Pero eso hay que asumirlo, hay que aceptarlo como tal y no dedicarle ningún momento que nos distraiga de nuestro trabajo. Es una parte de la estrategia política. Todo el tiempo que dedicamos a decir lo que no somos es tiempo que no dedicamos a contarle a los españoles de bien, no a esos medios de comunicación que tergiversan nuestro mensaje, no a esos políticos que saben que están mintiendo. Perdemos el tiempo porque no estamos dedicando hasta el último de nuestros esfuerzos en explicarle a los españoles cuál es la reforma que queremos del campo español, que queremos de la fiscalidad española, que queremos de seguridad para nuestras fronteras, que queremos en materia de reforma constitucional, en el modelo administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Vox es un proyecto político que tiene, no un programa, tiene mucho más allá, tiene un proyecto de reconstrucción de España. Aquí trabajamos en el Congreso de los Diputados en 32 comisiones. Cualquiera de mis compañeros pueden venir a hablar sobre el modelo de sanidad, sobre el modelo de investigación, sobre el modelo de transporte, cualquiera de los muchísimos temas en los que a diario estamos trabajando. Pero estos han querido permanentemente que no se nos escuchaba. Segunda cuestión, yendo a la parte segunda, de por qué Vox por qué ha habido ese ataque de Pablo Casado así. Bueno, pues porque Pablo Casado se ha dado cuenta que
le estamos comiendo terreno, que las encuestas nos daban ya a solo 2 puntos del Partido Popular si se celebrasen unas elecciones en este momento. Y ante esa deriva, en vez de haber actuado con honradez, que hubiera sido decir, oye, pues hay muchas cosas que podemos estar en divergencia, pero frente a este gobierno socialcomunista, del crimen, de la mentira, de la ruina social, económica, este gobierno vendido a los enemigos de España, claro que vamos a apoyar vuestra moción de censura. Con la misma seguridad que lo dijo tantas veces nuestro presidente Santiago Abascal desde la tribuna. Señor Casado, presente usted la moción de censura, nosotros se la vamos a apoyar. Pero claro, cuando ellos, como se dice aquí en un dicho popular, son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer, pues lo que ocurre al final es que si ellos no estaban dispuestos a hacerlo, que tal vez les habría correspondido más por ser en este momento una fuerza política en el Congreso de los Diputados y en el Senado con mayor número de diputados que nosotros. No lo quisieron hacer. Bien, pues si Vox algo le caracteriza es que nosotros actuamos siempre de acuerdo con nuestras convicciones. Y si creíamos que había que poner y que había razones más que fundadas para esa moción de censura, si otros no lo hacían, no íbamos a dejar de hacerlo. Un tema más. El otro día, alguno de ustedes igual tuvo la oportunidad de verlo, en un pleno del Ayuntamiento de Madrid, el alcalde del Partido Popular, Almeida, me reprochó a mí, bueno, a nuestro grupo municipal, de una manera muy bronca y de una manera muy insistente, como denunciándonos ante la opinión pública que viéramos que habíamos votado con la izquierda en 8 medidas municipales. Y lo quiso poner como para desacreditarnos, como diciendo, no, si son ustedes los que están con la izquierda. Y yo le contesté al alcalde que no han entendido absolutamente nada. Yo sé que esto no es un lenguaje que se entienda políticamente, lo que voy a decir ahora. Nosotros no hemos venido a votar ni con la derecha ni con la izquierda. Hemos venido a apoyar todas aquellas medidas que consideremos que son buenas para los madrileños o para los españoles en general. Y nos importa bien poco, no entramos en esa batalla de las siglas políticas. Cuando hay una medida en el Congreso de los Diputados o en cualquiera de los ayuntamientos o parlamentos autonómicos en los que nosotros tenemos representación, si es buena para los españoles, la apoyamos. Y si es mala, según entendemos nosotros, la rechazamos, la presente quien la presente. Bueno, y además somos tan raros en política, que hacemos cosas como favorecer, cuando no tenemos la fuerza suficiente, gobiernos, investiduras de gobiernos, como fue en Andalucía, como muy bien indicaba, sacando a 38 años de gobierno socialista de corrupción y de mentiras y de atraso económico y social en Andalucía al Partido Socialista. Cuando no tenemos fuerza, apoyamos a quienes tenían la oportunidad de hacerlo sin pedir absolutamente nada a cambio. Y esto es muy raro en política, porque todo el mundo llega siempre con sus peticiones. No tenemos un solo puesto en los gobiernos, ni de Murcia, ni de Andalucía, ni de la Comunidad de Madrid, ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni en otros muchos ayuntamientos de España. Pero hemos sido quienes han facilitado que la izquierda no gobierne, porque para nosotros lo prioritario es que la izquierda, la extrema izquierda, no gobierne en las instituciones. Y no hemos venido con nuestra lista a pedir nada para nosotros, ni puestos de gobierno, ni hemos pedido ningún tipo de cargos en organismos. Nos hemos limitado a facilitar nuestros votos en las sesiones de investidura, eso sí, pidiendo a cambio el cumplimiento de una parte del programa nuestro, evidentemente, porque a nosotros nos han votado casi 4 millones de españoles y no estamos dispuestos a firmarle cheques en blancos a otros. Pero hemos venido a que se hagan cosas, no para nosotros, no para beneficio nuestro, no para colocar a nuestra gente en la política, sino para que se hagan reformas y se hagan proyectos que mejoren la vida de los andaluces, de los murcianos, de los madrileños o en general de los españoles. Esa es la razón que no entiende nuestro partido. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos apoyando y no estemos en los gobiernos? Porque preferimos estar en la oposición hasta que tengamos la fuerza suficiente para gobernar, pero consiguiendo que nuestros programas, o al menos una parte importante de nuestros programas, se esté llevando adelante. Javier, déjame agregarte y me corriges. Lo que se ve desde acá, inclusive, que cuando fue el cuestionamiento del gobierno, del actual gobierno social comunista, sobre todo de la fuerza de Podemos hacia el ayuntamiento, hacia la Comunidad de Madrid, parecía que Vox apoyaba más a Díaz Ayuso que alguna parte del propio Partido Popular. Es decir, se daban esa paradoja.
Bueno, es que se da una paradoja todavía más increíble. Realmente es esto que diríamos que la realidad supera la ficción. Se producen situaciones como, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid, que muy bien citabas, se da la situación en que los partidos que están en el gobierno, gracias, insisto, al apoyo en la investidura de Vox, que eran votos decisivos, son el Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, pues resulta que entre ellos están pegados. Hacen cosas sin comunicárselas a la otra mitad del gobierno, digamos. Incluso se dejan en evidencia. Y al final nosotros decimos, oye, lo único que estáis haciendo es favorecer que la izquierda pueda entrar aquí. Nosotros no estamos en el gobierno, pero somos leales. De nosotros nunca, incluso después de cómo nos trató Pablo Casado y el Partido Popular, con ese desprecio, con ese odio y con esa mentira en las sesiones del Congreso de la moción de censura, cualquier otro partido habría dicho, bueno, pues se acabó, mire, se acabó. Si somos tan malos, somos tan fascistas, somos tan inútiles y usted considera que somos tan despreciables, pues mire, creo que no tiene sentido que sigamos apoyando su gobierno en Andalucía o en Madrid o en tantos y tantos ayuntamientos de España. Pero para nosotros eso es una irresponsabilidad, porque favorecería que la izquierda entrase en las instituciones. Y para nosotros, lo he dicho al principio, esto es un acto patriótico de vocación y de responsabilidad. Y antes, 1000 veces antes, que nuestros intereses personales o de nuestro partido, están los intereses de los españoles. Y como sabemos que aunque los gobiernos de esto que llamamos la derechita cobarde sean bastante ineficaces en la lucha de contraponer las políticas negativas que ha hecho la izquierda durante tantos años, siempre es menos malo para los españoles que si estuviera la izquierda gobernando. Pero ya ha llegado un momento en el que lo que les pedimos a los españoles es que nos den la fuerza suficiente para que seamos nosotros, sin esas ataduras de la cobardía del Partido Popular y Ciudadanos, los que tomemos las riendas de los gobiernos autonómicos, de los ayuntamientos y del gobierno de España para poder hacer con las manos libres las transformaciones que necesita nuestra nación y, sobre todo, para no solo cortarle las alas a la izquierda, sino para mandar sus políticas de ruina, de liberticidas y de sectarismo político al cajón del olvido histórico para que nunca más puedan, con esas ideas, gobernar ni un ayuntamiento, ni mucho menos la nación. Bueno, Javier, muy claro. Y apuntaba un punto que Vox lo ha manifestado en distintas oportunidades a través de las diversas figuras de Vox, pasando a Abascal, por ti, por Rocío Monasterio, Iván Espinosa o Macarena Olona, que es, por ejemplo, lo que hiciste referencia al tema de la inmigración. Y ustedes son muy perceptivos y el mensaje es muy claro a la inmigración legal, rechazando aquella inmigración que culturalmente es diferente, que no se adapta, que maneja sus propios códigos culturales. No así Hispanoamérica, que ustedes es el partido que más mensajes hacia la hermandad hispanoamericana y condenando los regímenes hoy de los socialismos del siglo XXI o los reseteados con otros términos, pero que no dejan de ser las mismas dictaduras, lo que sucede en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Es decir, a lo que voy es a esto. Han surgido iniciativas de Vox, a mi criterio, muy interesantes, como es la Fundación Disenso, o como es este nuevo periódico digital, La Gaceta de la Iberosfera, o que apuntan un poco ese motivo. ¿Cuál es, a tu criterio, este mensaje hacia Hispanoamérica? Sí, evidentemente tenemos que salir de la política local y ver que todo esto es una consecuencia de unos movimientos internacionales, de un globalismo internacional que pretende unos objetivos de desnaturalización, de desnacionalización, acabando con los estados-nación y acabando con esos valores sobre los que se han sentado nuestras civilizaciones durante siglos, intentando imponer una idea absolutamente difusa, absolutamente indeterminada, que detrás de ella pues no sabemos si son multinacionales o son poderes internacionales o simplemente
son determinadas personas, pero la realidad es que hay una serie de elementos que se van reproduciendo en nuestras naciones, en España o en cualquiera de las naciones hermanas de Hispanoamérica y en otros lugares del mundo, con un mismo discurso, con un mismo denominador común. Y esto nos hace pensar que no es casualidad. No es casualidad que esos poderes internacionales están detrás marcando esas agendas globalistas. Y aquí es donde nos encontramos la imposición de esa paranoia que es la ideología de género, que viene a decir que una mujer que es maltratada por su pareja heterosexual es víctima, pero si es al contrario, el hombre no es víctima. Y si la mujer es maltratada por su pareja homosexual, lesbiana, entonces tampoco está protegida. Esa aberración jurídica y lógica, que es considerar la dignidad de la persona con independencia de su sexo, de su edad o de su orientación sexual, es una imposición en todo el mundo. La otra gran cuestión, la de llevar a la terminación de todos los mecanismos de contrapoder que se fueron generando en las democracias, en los estados de derecho, con esa división de poderes para que los legislativos y el ejecutivo tuvieran un control judicial con organismos de control financiero, con organismos independientes, se lleva a una imposición única, de un relato único, de una educación controlada, como muy bien se adelantaba antes, por el Estado, sin darle siquiera a los padres la oportunidad de poder elegir el modelo de educación que quieren, con un control férreo de los medios de comunicación para que solo se oiga una verdad, su verdad. Todo eso nos ha llevado a promover, entre otras cosas, dos grandes proyectos a los que me voy a referir. Uno desde el punto de vista sindical para el mundo del trabajo, porque hemos sufrido en España lo mismo que ha pasado en Argentina y en otras muchas naciones, un sindicalismo oficialista que no vela por los derechos de los trabajadores, sino que vela precisamente como muro de contención de las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y que lo que intenta es imponer sobre el mundo laboral la única visión marxista, comunista de lo que es la propiedad, de lo que es la empresa o lo que es el trabajo. Hemos creado un sindicato, hemos fomentado, apoyado, impulsado un sindicato que se llama Solidaridad y que por encima de los sindicatos que tenemos que sufrir aquí en España, que viven de las subvenciones, que viven del control político, son correas de transmisión del control político, un sindicato que sea independiente, que no reciba subvenciones y que de verdad se preocupe en defender los derechos de los trabajadores. Ojo, y tan trabajador o más es un empresario, un autónomo, que un trabajador a pie de obra. Estamos hablando de defender la justicia dentro del mundo del trabajo, no la lucha de clases como desgraciadamente hemos tenido que sufrir. Y el otro gran proyecto al que hacía mención es un proyecto de defensa de las ideas, de la libertad de las ideas, que aquí con leyes liberticidas como las llamadas de memoria histórica, lo que pretenden es reescribir la historia, decirnos que la historia solo hay buenos y malos, los buenos lógicamente lo dicen ellos, la ideología de extrema izquierda, los malos somos todos los demás que no pensamos como ellos. Los demás somos criminales y asesinos, ellos son la esencia de la verdad, de la justicia y del bien, cuando tienen precisamente muchísimo de lo que pedir perdón y de lo que callar. Bueno, pues esta Fundación Disenso va a ser una plataforma de la libertad de pensamiento, de la excelencia con los mejores profesionales en todas las materias para ayudar políticamente a generar recursos, a generar ideas y a generar proyectos, muchos de los cuales, por cierto, ya entraron en la exposición que hizo nuestro presidente y que la pueden ver el que quiera a través de YouTube en su exposición o defensa de la moción de censura, y un proyecto que ha sido el Foro de Madrid, la Carta de Madrid, para oponernos a ese proyecto totalitario para Hispanoamérica que es en este momento la Carta de Puebla, que había sido el anterior Foro de Sao Paulo. Lo que pretende esta Carta de Madrid, que ya ha sido firmada por muchos mandatarios, por muchos pensadores, políticos, científicos, es precisamente decir que hay otro modelo. Esa Hispanoamérica que representaba la cultura, que representaba el progreso, que representaba la libertad, el hermanamiento, esos valores que compartimos todas las naciones hispanoamericanas,
no es una lengua común, es una forma de entender la vida y de entender la libertad. Queremos que desde el Foro de Madrid, desde la Carta de Madrid, hagamos voz común frente al totalitarismo, a esa mentira histórica, a esa izquierda totalitaria que pretende la Carta de Puebla. Vi la carta y sí, recuerdo ahora, no tengo todos los firmantes, pero recuerdo que firmar María Corina Machado de Venezuela, Antonio Ledesma, que está allí residiendo en Madrid, firmaba diputado Viana del Uruguay, Patricio, creo que del Partido Republicano de Chile, es decir, una enormidad de gente, de dirigentes políticos, culturales. Pero haciendo mención a lo que hablabas de la lucha del Estado-Nación y el modelo globalista, me hizo recordar un libro que leí no hace mucho, que es de Juan Antonio de Castro, si no me equivoco, se llama Soros rompiendo España. Y creo que estas usinas que buscan globalizar el mensaje de la disolución del Estado-Nación, bien lo has definido, y creo que afecta no solo en lo cultural. Te hago una mención, el 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, es curioso, y me gustaría saber tu opinión allí, cómo tanto, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pide la remoción de la estatua de Cristóbal Colón hace un año. Bueno, en Caracas, Hugo Chávez la hizo desaparecer. Acá en el 2010 se cambió el Día de la Hispanidad por una entelequia que se llama Día de la Diversidad y Respeto a la Diversidad Cultural, que un niño de escuela primaria no sabe qué se está festejando el 12 de octubre. Life Black Matter en Estados Unidos, volteando estatuas desde los héroes de la independencia hasta Fray Junípero Serra. Es decir, esto demuestra que no es justamente, es un modelo global. Etarras tirando una estatua de yeso de Colón y del rey Felipe VI en Navarra, y justamente ondeando al lado de las banderas proetarras una bandera de la huipala del neoindigenismo en América. Es decir, es parte todo, como tú dices, de un modelo global de ataque a una comunidad de valores. Pero esa confrontación yo creo que ha producido reacciones en toda América, bueno, y ustedes son quizá el ejemplo más notorio de esta reacción a este modelo globalista. ¿Cómo ves en Europa y en el desarrollo de estas reacciones? Es decir, ¿cómo ves en cuanto a la idea de, dentro del mundo europeo, los surgimientos de movimientos como Fratelli d'Italia y otros? Bueno, el grupo de Visegrado, grupos, países como Hungría, Polonia, están demostrando que cabe otra Europa. Una Europa que, como definió nuestro presidente, es precisamente la que va a salvar Europa. A nosotros, entre otras de las muchas mentiras que se vierte contra nosotros, dicen que somos antieuropeos, que vamos en contra de Europa. Y eso es para ocultar sus vergüenzas. Nosotros lo que vamos en contra es de una Unión Europea que va en contra incluso de sus propios fundadores. Una Unión Europea que se está suicidando, que está abriendo sus fronteras sin control ninguno a esa inmigración ilegal que, como comentábamos antes, no es esa inmigración regular, esa inmigración legal, esa inmigración posible dentro de tus capacidades laborales o sociales y esa inmigración con capacidad de integrarse. Pues nosotros decimos que queremos tener el derecho a poder elegir quién viene y preferimos que vengan inmigrantes legales que quieran trabajar y cumplir con las normas provenientes de países con los que nos unen lazos históricos, culturales, como pueden ser las naciones de Hispanoamérica, que no con otros países provenientes de África o países islámicos que tienen poca voluntad de integración. No digo que no
alguno no se pueda integrar, pero en el fondo vienen con una mentalidad muy distinta a la nuestra y que es mucho más complicado por religión, por cultura y por voluntad, también hay que decirlo, en integrarse. Nosotros somos defensores de lo que significa Europa. Somos defensores de los orígenes de Europa. La filosofía griega, el derecho romano, la tradición judeocristiana es la que hizo posible una civilización que podemos decir que es la civilización de la dignidad del ser humano frente a otras civilizaciones que han pasado por encima de los derechos y de las dignidades más elementales del ser humano. Y seguimos creyendo que la civilización occidental, como se le ha querido llamar, es una civilización que debe salvarse, que debe cuidarse. Pero eso no es la Unión Europea. La Unión Europea es un conjunto de élites, de burócratas, muy bien regados con el dinero de todos los europeos, con unos privilegios absolutos, ineficaces en cuanto a la resolución de los problemas y, sobre todo, donde algunos estados han construido sus propias defensas, pero que no han actuado realmente, como lo estamos viendo ahora, por mucho que nos lo quieran vender, no han actuado con un sentimiento de solidaridad con el resto de los países. Nosotros decimos que salvar Europa es entender que hay que defender esas raíces de Europa, defender la libertad, defender la propiedad, defender la educación libre, defender la vida desde la concepción natural hasta la muerte, etcétera, etcétera. Todos esos valores que conforman Europa son los que nosotros defendemos. Evidentemente, están surgiendo en todos los países europeos y en algunos ya están en el gobierno movimientos que realmente se han dado cuenta que para defender nuestras naciones tenemos que hacerlo con un modelo diferente de Europa, de entender nuestra seguridad, nuestra economía y nuestras organizaciones supranacionales. Sí, Javier, no solo diría de entender un modelo diferente de Europa, sino que, como bien decís, es una Europa que vuelva a sus raíces o que vuelva a ser Europa, digamos. Lo que hoy se ve por ahí en Polonia o en Hungría es rasgos de una Europa que vuelve a ser Europa. Es esa Europa que defendía los valores o que defiende los valores que vos mencionabas, porque vos lo has dicho en Bruselas. Así como América no se explica sin España, Europa tampoco se explica sin España, sin lo que fue la hispanidad y el proceso dentro de la cristiandad. Por eso es tan importante para nosotros las naciones, digamos, hispanoamericanas, tener una fuerza en España como Vox, que vuelva a poner ese discurso y que vuelva a defender a Europa y a defender el legado de la cristiandad. Vos sos argentino a la vez, sabés de cerca lo que viene pasando en nuestro país, en toda Latinoamérica hace ya muchos años, y este discurso, digamos, que nosotros tenemos acá de decir, no estamos pidiendo nada raro más que volver a nuestros orígenes, estos orígenes que son además los que hicieron grande a Europa, los que hicieron grande a España, los que hicieron grande a Argentina en su momento. Este discurso está totalmente corrido. A nosotros lo que nos pasa, yo como joven, siguiendo esta línea, es que ante esta revolución cultural, porque en el fondo es eso, cuando antes Ignacio hablaba de cómo se derribaban estatuas de Cristóbal Colón, no solo acá, sino que en Europa, sino que en todos lados. Nombraba a Javier el tema del feminismo, el tema de la ideología de género, el tema del Estado manejando la educación de sus hijos, todavía no digo nuestros, pero la educación de los hijos y corriendo del lugar a los padres, cómo se empieza a estar en peligro la libertad de pensamiento, un Estado que te quiere decir cómo tenés que pensar y cómo tenés que hablar. Nosotros a eso en Argentina le sumamos, vos lo sabés bien, décadas y décadas de un fracaso económico total, una pobreza que aumenta considerablemente, y se empieza a ver cada vez más, yo veo en la gente de mi generación, es algo que a nuestra fundación le preocupa muchísimo, cómo quien tiene la posibilidad se empieza a ir justamente a Europa a buscar quizás soluciones que acá no encuentra, porque dejamos de ver que, digamos, de fondo el problema cultural también lo tienen allá, si bien se está combatiendo, ustedes lo están haciendo en Hungría, en Polonia, y hay fuerzas en Francia y en Italia, pero los jóvenes dejan, digamos, de lado este problema cultural, que es la madre para mí de todas las batallas, por la situación coyuntural que vivimos en Argentina y que pesa indispensablemente, pareciera que pesa más que este tema cultural. Entonces,
yo siempre me pregunto cómo hacerle entender a los jóvenes que el problema no es económico, no es siquiera de justicia o de corrupción, como muchas veces se habla en Argentina, sino que hay una batalla cultural que hay que dar, y que si no damos esa batalla cultural, que es la madre de todas las batallas, no vas a encontrar solución ni siquiera en Europa, que está sufriendo la misma guerra cultural, o en otro lugar, porque esto es algo global, como bien decían. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, para que los jóvenes entiendan que lo que está pasando quizás no se ve tan claro a veces, esta guerra cultural, y decirles quédense y combatan, digamos, ¿por qué hay que combatir esta guerra? Ustedes en España están dando la pelea cultural, sin lugar a dudas. Es decir, entendieron esto y están luchando. ¿Cómo les decimos a los jóvenes que no solo que el problema cultural es más importante que el coyuntural, sino que además que ese problema cultural hay que combatirlo, porque si no está comprometido todo su futuro? Totalmente de acuerdo. Fíjate, el enfoque es precisamente como lo estabas haciendo. Lo que primero nos duele, lo que primero nos salta a todos es la crisis económica. Cuando vemos que nos quedamos sin trabajo, cuando vemos que no llegamos a fin de mes, que las familias están agobiadas, que los jóvenes pierden su trabajo, que piensan abandonar sus amigos, su familia, su ciudad, su nación y tener que marcharse. Esa crisis económica es la más fácil de percibir porque es la que nos duele de una manera más superficial, más directa. Pero esto sería tanto, haciendo el símil con una enfermedad, como si estuviéramos preocupados por la sangre que sale al exterior o el moratón que tenemos en la piel o unos sarpullidos que nos duelen, que nos provocan escozor o dolor. Pero tenemos que ir a las causas, al problema. ¿Por qué tenemos estas graves crisis económicas? Pues porque hay una crisis previa, que es una crisis institucional. Y alguien me dirá, sí, porque cuando las instituciones, cuando los políticos no solo no dan ejemplo, sino que son el paradigma de la corrupción, de la mentira, del engaño, del despilfarro económico, de hacer justo lo contrario de lo que hay que hacer, los ciudadanos no tienen referentes como ha habido en otras épocas, porque en las épocas en las que las naciones han llegado a hacer grandes cosas es porque tenían grandes referentes a los que poder seguir. Y alguien diría, bueno, pues entonces es cuestión de que aparezca algún líder. Pues tampoco valdría, porque además de esa crisis que denominaríamos institucional o de referentes, hay una crisis de valores a los que tú mencionabas con toda la razón del mundo. Los valores que nos dicen que entre el trabajo y el vivir del cuento es más duro trabajar, pero es mucho más honrado. Los que nos dicen que la honradez en política es un valor en sí mismo, aunque no te hagas rico. Los que nos dicen que la defensa de los más débiles, la defensa de los más necesitados es un valor que hay que proteger, aunque nos haga la vida más complicada. La defensa de tu familia, de tus amigos, en definitiva, de lo que significa una nación. Porque una nación, lo decimos hasta la saciedad, no es un himno y una bandera. Ese es un gran error. Eso es una representación. Tenemos que entender que la nación es ese español o ese argentino con el que vamos en el metro, en el subte, en el bus, en el trabajo y que está pasándolo mal igual que nosotros. Esa es la nación. Pero no solo eso, no es solo una suma de compatriotas que en un momento determinado de la historia hemos coincidido sobre un terreno físico. Es que hay un proyecto común, que es el que nos dice que tú y yo estamos trabajando para que cada día podamos vivir con mayor libertad, con una mejor sanidad, con una mejor educación, con unas mejores infraestructuras, con una nación más fuerte. Así que coincido contigo. Esa es la verdadera crisis. Si entendemos el problema dónde está, si entendemos que lo que hay que hacer es rearmar moral, ética y socialmente a la nación, hay que trasladarles el mensaje de que estamos defendiendo valores superiores. Todo lo demás vendrá después. Vendrán líderes honrados, vendrán situaciones económicas favorables, solucionaremos nuestros problemas. Hay una cuestión que mencionaba sobre Europa. Yo he recordado en alguna ocasión que la Europa no hubiera existido y probablemente sería una nación islámica donde las mujeres tendrían que ir con burka y donde probablemente estaríamos viviendo como en la Edad Media, si no hubiera habido dos hechos históricos. Uno fueron las Navas de Tolosa, cuando logramos parar a la invasión musulmana
por la unión de 3 reyes en la península y evitamos que el mayor ejército del mundo musulmán lograse a través de España invadir Europa, y la batalla de la guerra, la batalla naval de Lepanto, donde logramos parar las tropas turcas y logramos parar también la mayor amenaza que tenía Europa. Bueno, y alguien me dirá, oiga, pero eso fue hace muchos siglos, eso ya ha pasado. Hoy en día, la mayor amenaza que tiene Europa es precisamente el intento del islamismo radical, del yihadismo, del terrorismo. Ayer había unos gravísimos, o esta mañana ha habido unos gravísimos atentados en Francia. El yihadismo está golpeando todo lo que puede. Pero además de las células terroristas, que son el punto, detrás hay una cosa muchísimo más peligrosa. Hay barrios, ciudades en Europa donde se ha arriado la bandera de la libertad y de la defensa de esos valores y se ha dejado que esas ciudades, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, sean tomadas, en Londres también ocurre, que sean tomadas directamente por la Sharia y por la imposición del totalitarismo islamista. Esto es una amenaza gravísima en todo el mundo. Y eso sí que pone en riesgo Europa, no los que estamos denunciando lo que está pasando, por mucho que nos pongan etiquetas de xenófobos, de racistas, cuando precisamente es justo lo contrario. Si queremos defender la vida y la libertad, hay que saber denunciar las amenazas. Javier, quería hacerte una pregunta que apunta a... Yo leí hace un tiempo un libro de un catedrático español, un medievalista, justamente de lo que estabas hablando, de Sánchez Saus, que tiene una recolección de artículos que se llama ¿Por qué Vox? El auge de la derecha social. Como bien lo señalabas, vos, las etiquetas de izquierda y de derecha a veces son relativas. Ya sabemos qué implica cada una, pero son relativas. Ahora, también la derecha a veces ha pecado, o peca, que no es el caso de Vox, justamente, por eso creo que también es parte de la demonización, peca de tener un discurso de gestión y economicista, dejando de lado lo fundamental, que es la lucha por los valores o la batalla cultural. Por eso me gustó mucho el concepto del auge de la derecha social, cuando Sánchez Saus habla de Vox. ¿Qué mensaje le das, sobre todo en referencia a lo que decía Segundo, a los jóvenes, ante las alternativas que plantea, llamémosle el espectro de la derecha, culturalmente, pero que hace un discurso que no llena las voluntades ni los valores que identifican a nuestras raíces, a nuestra historia y a nuestra cultura? Nosotros hemos definido muchas veces, y la parte de la definición parece que es lo más importante en política. Ustedes nos preguntaban, ¿son de derechas o de izquierdas? Esto lo hemos explicado muchas veces. Pues mira, yo ya he llegado a la conclusión de decir, visto lo visto, de tantos que se dicen de derechas y al final no se sabe lo que son, porque cada día hacen una cosa distinta y nunca la correcta. La realidad es que nosotros decimos que lo que no somos, somos de izquierdas. ¿Y qué es no ser de izquierda? Pues mire usted, amar la libertad, amar la nación, amar la justicia social, amar el respeto a la verdad histórica, el derecho a la libertad religiosa y tantas otras cuestiones. Bien, es verdad, entonces podíamos decir, y así lo hemos definido alguna vez, como un proyecto, un movimiento social y patriótico. Tiene un componente social importante. Y la realidad, voy a mencionar algo que ha ocurrido hoy una vez más en la sesión del Congreso de los Diputados por la mañana, y es que uno de los representantes de lo que llamamos partidos golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña, un tal Rufián, además de que hace honor al apellido, se apellida así, este personaje ha detectado realmente cuál es o lo que representa Vox y lo repite en todos sus discursos. Es uno de los que lo tiene más claro. Él advierte desde su posición separatista, contraria a España y de absoluta izquierda, que él advierte diciendo, ojo con los de Vox, porque están conectando con los trabajadores, nos están comiendo la tostada, como decimos aquí, nos están quitando nuestro público, ese público al que ha engañado la izquierda durante tanto tiempo, porque siempre dijo que representaban a los trabajadores, que representaban a los más débiles, y todos sabemos las consecuencias.
los trabajadores han sido más pobres en los países comunistas y encima menos libres. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido con esto que mencionaba en relación con esos partidos que se decían de derechas, el Partido Popular, por ejemplo, que decía que somos grandes gestores? Hombre, para ser grandes gestores dejaron a España con la mayor deuda pública que había tenido, más de un 110% del Producto Interior Bruto. Para ser los mejores gestores tienen casos de corrupción dentro de las instituciones, de haber robado a manos llenas, que da miedo. El Ayuntamiento de Madrid, del que yo me honro siendo concejal, pues el Partido Popular dejó una deuda de cerca de 500 millones de euros. Y la realidad es que ellos tapan con esto de la buena gestión, que no es verdad. Lo que pasa es que, claro, comparado con la izquierda, hasta el más malo puede llegar a resultar admisible. Pero la realidad es que, como muy bien indicabas, lo que hacen es tapar su renuncia a dar eso que denominamos la batalla cultural y que nuestra compañera Rocío Monasterio dice que es la batalla por las ideas. Renuncian a la lucha por los principios, por los valores, y dicen que ellos se dedican solo a gestionar, que ya digo que además tiene mucha propaganda porque en realidad ni han sido tan buenos ni han gestionado tan bien. Así que ciertamente a los jóvenes que les decimos, pues lo decimos a los jóvenes y a los menos jóvenes y a los más mayores, que hay que ponerse en pie, que hay que reaccionar, que hay que perder el miedo a que te insulten, a que te señalen, a que te estigmaticen, incluso voy a decir más, a que te ataquen y que te encarcelen. A nosotros nos quieren ilegalizar. Están en una campaña para ilegalizar a Vox. Están en una campaña para mandarnos a prisión a los dirigentes de Vox. Han dado ya instrucciones, lo digo públicamente como lo decimos en los medios de comunicación y las tribunas, han dado ya instrucciones para que todo lo que ellos llaman delito de odio es decir que no quieres el marxismo, delito de odio es decir que no quieres a los llamados menas, a los menores no acompañados, que son inmigrantes ilegales que salen por las calles en bandas, que pegan a los jóvenes en las calles, que asaltan. Todo eso lo catalogan ellos como delitos de odio. Pues están en la estrategia de intentar ilegalizarnos para que no haya una fuerza política que pueda defender todas estas cuestiones, todos estos valores que estamos defendiendo. Y nos vamos a defender. Entonces yo lo que digo es a un joven argentino o a un argentino en general que se dé cuenta que la lucha por su vida privada, por su trabajo, por su familia, es muy importante. Pero si abandona la lucha en defensa de los intereses colectivos, un día se encontrará, por mucho que quiera cerrar la puerta de su casa y decir, de mi casa para adentro es a lo que me preocupo, se encontrará que asaltarán su vivienda, como están asaltando en Argentina, los campos, las propiedades. Se quedará sin propiedades, se quedará sin trabajo, se quedará sin posibilidad de defender sus principios y sus valores. No podrá llevar a sus hijos a los colegios donde puedan educarlos de acuerdo con sus valores. No podrá ir a misa y no podrá practicar la religión que tenga a bien practicar. Que nos demos cuenta que ha llegado la hora en la que, si queremos defender a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, a nuestras propiedades, tenemos que hacerlo con otros miles, millones de compatriotas, yo diría millones de seres humanos en el mundo, que estamos dispuestos a luchar contra esta pandemia. Y esto sí que es una maldita pandemia que llevamos padeciendo desde siglos, que es el marxismo, el comunismo, que tantos muertos, que tantas dictaduras y que tantos dolor ha causado a lo largo de tantas generaciones. Por tanto, eso es lo que hay que hacer, un llamamiento de rebelión, de ponerse en pie. Nosotros decíamos en nuestros primeros discursos hace 5 años, decíamos, somos la resistencia. Y era un mensaje que trasladábamos con potencia, somos la resistencia. Pero al poco tiempo pasamos a decir, somos ya la alternativa. Porque no consiste en estar resistiendo y resistiendo el ataque. Hay que avanzar y decir, vamos a tomar nosotros las instituciones, por supuesto por la vía democrática, no como ellos, pero vamos a tomar las instituciones para cambiar las cosas desde las instituciones, desde los medios de comunicación, desde la calle, desde los tribunales. Cualquier batalla hay que darla en todos los frentes. Por eso nosotros luchábamos en los tribunales aunque estábamos solos contra los golpistas. Hemos salido a la calle cuando nadie salía a la calle y hemos llenado plazas y calles de españoles valientes con banderas de España.
hemos luchado y estamos luchando día a día desde las instituciones y muy pronto espero que podamos decir que también lo estamos haciendo desde el Gobierno de España. Así que ese es el mensaje más claro, el mensaje de la rebelión, de dejarse de estar con los brazos cruzados quejándose de lo mal que están las cosas. Y que es posible. A mí me gustaría trasladar un mensaje en estos últimos minutos que nos quedan ya, de que es perfectamente posible conseguirlo. Lo que ocurre es que durante demasiado tiempo la mayoría de la gente ha estado callada, atemorizada, pensando que aquí los únicos que podían hablar son los de la izquierda radical, los de las filosofías del globalismo, y todos los demás teníamos que callarnos, no vaya a ser que te señalaran con el dedo. Y creo que hay que quitarse cualquier complejo. No solo somos más que ellos, somos mejores que ellos y defendemos cosas mucho más nobles que ellos. Por tanto, es al revés. Los que deberían estar avergonzados de defender esas ideas nefastas son todos los que se dicen marxistas, comunistas o de izquierda. Los que defendemos la libertad, la patria, la familia, los valores y la economía, somos los que tenemos que ir con la cabeza muy alta. Es decir, con la superioridad moral y ética y no pensando que porque no estamos en el discurso oficial estamos equivocados. Bueno, Javier, Javier, por mi parte, antes de darle la palabra a Segundo, muchas gracias, un gusto y un honor poder haber dialogado contigo. Igualmente. No tengo dudas de que Vox crecerá, que hay votantes del PP que encuentran en ustedes los valores, e inclusive me atrevo a decir que hay votantes que en su momento, como indignados, votaron a Podemos, como votar contra los que se sentían, que hoy son capaces de votar una alternativa como Vox, que le da una respuesta social. Lo mismo, votantes del Partido Socialista, que yo creo que ante aquella nefasta frase de Pedro Sánchez cuando dijo que no permitiría, que no quisiera perder el sueño ni hacerle perder el sueño al 90% de los españoles, aliándose a los separatistas como a los comunistas, cosa que hizo. No dudo de que hay votantes del socialismo que hoy estarían dispuestos a votar una alternativa como Vox. Así que muchas gracias de mi parte y le dejo la palabra a Segundo. Gracias. Gracias. Segundo, yo me quiero despedir, quiero agradecerle muchísimo a Javier nuevamente por su participación hoy, todo clarísimo, me gusta mucho el mensaje, es un mensaje que nos alienta, y recordá que cuando estés en Buenos Aires, si alguna vez te acercas, tenés una invitación nuestra para almorzar juntos y seguir conversando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también. Segundo, la verdad es que este año no he podido estar, como es lógico por la cuestión de la pandemia, pero pisar Argentina es pisar mi patria, mi segunda patria, y siempre que pueda, evidentemente lo haré. Y además lo haré para impulsar, como ya saben muchas personas, todos los proyectos políticos que surjan desde Ludovico. La realidad es que yo estoy seguro que hay muchos argentinos que están convencidos de que es posible en Argentina una alternativa política como la que defendemos nosotros. Así que, ya digo, estaré encantado de que nos tomemos juntos unas ricas empanadas o un bife de chorizo o lo que corresponda en cada momento y de comentar todos los proyectos que haya en Argentina que estén dispuestos a levantar su alternativa. por supuesto, Javier, los hay, los estamos construyendo. Bueno, el año pasado sé que has tenido en tu visita de conocer algo de lo que se está haciendo en NOS, que nos sentimos muy identificados con Vox. Hablo un segundo fuera de Cruz del Sur. Así que cuando podamos tenerte de vuelta y termine todo esto en Argentina, y seguiremos charlando de todas estas cosas. Pero bueno, para cerrar, en primer lugar quiero agradecerte a vos, Javier, por haberte tenido la gentileza y la predisposición de prestarnos un rato de tu tiempo para acompañarnos hoy. Para mí personalmente es realmente un honor y me genera una gran satisfacción personal haber podido participar de este coloquio. No hablo en nombre de pocos cuando digo que nos sentimos realmente muy, muy identificados, tanto jóvenes como adultos, de la pelea que Vox está dando en España. Y en muchos aspectos son también nuestro modelo a seguir.
Nos une la historia, como vimos, nos une la cultura, nuestra cultura, nos unen nuestros abuelos, y también hoy nos une esta contrarrevolución cultural que debemos inevitablemente pelear. Realmente agradezco el tiempo que nos ha dedicado, nos sirve de motivación, y para esta fundación lo recibimos como una gran muestra de apoyo a todo este grupo de jóvenes que justamente busca formarse para defender los valores que mencionábamos hoy, que inevitablemente hoy están siendo atacadas. Quiero agradecer también a Ana, Victoria, a José y a todo el equipo de Relaciones Institucionales de Vox por haber hecho este evento posible. Ignacio, gracias también a vos por habernos acompañado y haber aportado tu conocimiento durante toda la charla. Gracias al público, cerca de 2.000 personas en YouTube de toda Latinoamérica, Argentina y España. Y como mensaje final, cortito, siempre que cierro estos eventos, lo trato de hacer volviendo a los orígenes. En este caso, los orígenes son justamente esta batalla cultural que debemos dar, que ustedes, como vienen dando de forma guerrera, como Vox en España, evidentemente esta conferencia nos sitúa en un tiempo y espacio, y la actividad de Vox, y lo que hacemos acá en Argentina, desde Cruz del Sur, lo que hacemos desde nos sitúa en un tiempo y espacio que es justamente esta batalla cultural. Y sumándome a la arenga que vos dabas recién, Javier, al final, de salir a pelearla, yo creo que quienes reconocemos esta batalla, que muchas veces no se ve, como hemos dicho, tenemos el deber moral de lucharla. No solo es por nosotros mismos, por nuestro futuro, yo decía que los jóvenes vemos nuestro futuro comprometido, sino que es por el futuro de nuestras naciones y nuestras patrias, y de todos aquellos habitantes de nuestras patrias que no se dan cuenta, porque como digo, no se ve mucho a veces esta pelea. Tenemos el deber moral de armarnos y pelear esta guerra. Armarnos es formarse, digamos, para combatirla en todos los ámbitos: universidades, colegios, sociedades intermedias, fundaciones, partidos políticos, los parlamentos, pero hay que, sin duda, dar esta pelea, porque bueno, es la realidad la que nos sitúa en este momento trascendental de nuestra historia. Se ataca a nuestra madre España, como decimos aquí en Argentina, se ataca a toda la cultura occidental, que no es más el legado de la hispanidad que vimos, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros en Cruz del Sur, como Fundación de Jóvenes, justamente nacimos para dar esta batalla, para formar jóvenes, para que la den. Creemos que antes de la acción es fundamental estar formados, con lo cual damos ese primer paso de formar jóvenes. Así que a todos los seguidores los invito a ver el canal de YouTube, todo el público. Hay un montón de charlas como estas para que se puedan seguir formando, y van a encontrar en Cruz del Sur un aliado en esta batalla cultural. Cierro insistiendo en que si somos conscientes de la urgencia del problema que enfrentamos, no podemos vivir nuestras vidas como si nada estuviese pasando, y de vuelta tenemos el deber moral de combatirla. Tanto los jóvenes, que vemos a nuestro futuro absolutamente comprometido si no reaccionamos a tiempo y presentamos batalla, como a los adultos, a quienes los jóvenes indudablemente los necesitamos para que nos marquen el camino, nos aporten su experiencia y nos acompañen a esta batalla que ya es por el futuro de sus hijos, de nuestros hijos y quizás de nuestros nietos, porque se ha hecho tanto daño que es de generaciones. Así que todos debemos salir a pelear, como ha quedado claro. Javier, Ignacio, en nombre de Cruz del Sur, los despido eternamente agradecidos por este espacio, y los invito a repetir este evento el año que viene en Argentina, cuando todo esto pase. Muchas gracias. Me gustaría despedirme con un viva España, viva Argentina y viva las naciones hermanas de la hispanidad, y sobre todo recordando un mensaje: quien no lucha por su patria y por su libertad, un día lamentará haberlas perdido. Por tanto, ese es el camino y estamos todos en la misma batalla. Gracias a todos y gracias a todos los que nos han seguido amablemente desde este canal vuestro. Muy amables por la invitación y hasta la próxima. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier.